¿Están todos ingresados ya? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a la cuarta jornada de la Semana Bíblica en Morón. Hoy nos acompaña el padre Oscar Tapia de Catamarca. Él es licenciado en Teología Bíblica por el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. Es delegado episcopal para la Pastoral Bíblica y para la Pastoral Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca. Es delegado y representante de la UCA Salta en Catamarca. Es director general del Centro de Educación y Cultural de la Virgen del Valle. Ha editado algunos libros, lo iba a traer de mi biblioteca para mostrárselos, no lo traje conmigo, pero después les voy a pasar el título porque es un libro muy interesante para ver los inicios de las Sagradas Escrituras. Así que el nombre no me lo acuerdo de memoria, pero ya se los voy a pasar. Y bueno, le damos la bienvenida al padre, que también podemos decir que es miembro de la Asociación Biblistas Argentinos y de la Sociedad Argentina de Teología. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, a pesar de las distancias, pero favorecidos por la virtualidad y compartir este espacio. Cuando diga la jefa, comenzamos. ¿Dónde está? Cuando quieran. Medio que la jefa es Graciela, que es la técnica. Bueno, Podemos empezar, sí. ahí vamos entonces. Saben que estoy en un lugar privilegiado en este momento, en el camarín de la Virgen del Valle, donde todos los jueves hacemos la lección divina. Y desde aquí hemos aprovechado el espacio y la tecnología también para conectarnos. Es un gusto en el año mariano nacional compartir. Me ha apagado el audio. Se escucha muy mal. Yo escucho bien. Para ordenarme un poco, yo de esa manera también me despierto, que preparado, como habéis decidido, su paper, un folletito de 3 hojas, donde están los objetivos, los temas fundamentales que voy a tocar en esta conferencia. Después eso se lo hará llegar, lo haré llegar a través de Ana María, en el link correspondiente, y vamos a compartir un PowerPoint, que en realidad es elaborado por la doctora Talamé, doctora en Brinde y la presidente de la Asociación de Biblistas Argentinos, para que eso les quede a ustedes. El objetivo es que lo que hablemos podamos profundizar. Bueno, yo me he planteado 5 objetivos profesores de transmisiones, porque en realidad son tareas para esta conferencia. El primero es que podamos leer con atención las Sagradas Escrituras, leerlas como adultos. Para eso yo les voy a dar algunas pistas de los 2 primeros capítulos de Génesis que ustedes tendrán que leer con atención, con dedicación. En segundo lugar, profundizar lo que Santo Padre le llama el Evangelio de la Creación, en el capítulo 2 de la Laudato Si. O sea que le va a quedar como tarea leer el capítulo 2 de la Laudato Si. En tercer lugar, aportar de esta manera, aunque sea así pequeña, un granito de arena a la educación y espiritualidad ecológica. A ustedes les va a quedar como tarea leer el capítulo 6 de la Laudato Si. Después les voy a pedir que vean en el trasfondo, como tenemos pocas imágenes, la mía tampoco va a ayudar mucho, les pido que después
No se escucha. Se ha producido un costo alto y se ha hecho a propósito para cobrar conciencia del estado calamitoso del planeta. Y por último lugar, en quinto lugar, No se oye. motivarlos a que vean, obviamente, y que puedan ver el subsidio que vamos a producir con el Departamento Nacional de Ayuda Científica para el Pastoral, donde trabajamos con la área, que en el próximo año, pronto va a salir, trabajamos en los temas del cuidado de la creación. El tema de fondo que vamos a utilizar es el capítulo 1, versículo 31 de Génesis, que dice así. No se escucha, sale entrecortado. Ustedes lo van a tener en el texto. Vayan en Col Shem Asar. El milímetro menor. Vayan Eres, Vayan Boker, Yon Así. Traduce, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así una tarde, una mañana, este fue el sexto. En el texto original dice, Tom Nero, que traduce demasiado bueno, demasiado excelente, como estaba la creación, al final, en el sexto día de la creación del ser humano. Y el séptimo Dios creó. Ante todo, yo desearía plantear esto como un encuentro característico. Para eso, considerar la situación. Nuestra situación, todos somos conscientes que es una situación de atropello. El Papa Francisco lo dice claro, en el capítulo 1 de la Laudato Si, y dando algunos elementos para este diagnóstico, que es preferido decir discernimiento, el estado en el cual nosotros, la raza humana, hemos llevado a nuestro planeta, a nuestra casa común. Hoy nos encontramos en medio de la incertidumbre y el temor ante la pandemia. No se escucha nada, no se escucha nada. Y el micrófono muy fuerte y retumba. Vamos a ver si desde Catamarca pueden solucionar. Estoy hablando con la persona técnica de Catamarca. Me dijo que va a ver de solucionar este tema de... Habilite el audio de su computadora. Bueno, cuando Daniel me avise, que es la persona técnica que está trabajando con el padre, retomamos la transmisión, así que esperemos. Si quieren pueden ir presentándose y de dónde son para hacer tiempo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo me llamo Ana María Brunás y estoy trabajando en el SECUL Virgen del Valle, acompañando como representante legal a los institutos superiores. Soy profe también de la UCASAL y estoy a punto de jubilarme como profesora universitaria. Muchas felicidades en el día de hoy a todos los profesores. Y al padre hay que saludarlo hoy también como profesor, Sí, que claro cual, que sí. Hemos tenido muchos saludos, hoy hemos pasado un día muy hermoso, sí. Muy lindo. Gracias, muchas gracias. De Ramos Mejías, ¿eres tú? No. Yo soy de Aedo, sí. Ah, mirá qué bueno. De la diócesis de Morón. De la diócesis de Morón, mira, qué bueno. Ahí parece que... Ahí está. Hola, padre, ¿cómo está? ¿Padre, no me escucha usted? No, él sigue dando la actividad. Ah, perfecto. Ana María. Sí. ¿Cómo estamos aquí de audio? Bien.
Yo lo escuché bien. Hola, padre, ¿cómo está? Hola, padre, ¿cómo está? ¿Me escucha usted? Bueno, yo no estoy oyendo nada. No, no, se estaba conectando con el audio, está haciendo unas pruebas. Gaby, ¿cómo no me toma el audio del mix? A ver si se acuerda, padre. Sí. Usa el de la compu y el micrófono. Usa el de la compu, hasta que yo sepa. ¿Me escuchan aquí desde la compu? ¿Se escucha el de la compu? Sí, ¿no? Yo escucho. No, yo sigo sin escuchar, no sé qué pasa. ¿Cómo está María? Ahí no se escucha. No es posible conectar ahora no tiene un micrófono chiquito para conectar la compu. Si no, damos ¿Alguien vuelta. más se quiere ir presentando? Viene acá. Hola. Yo, Silvia Se Rega. viene acá y Hola, damos vuelta ¿me la están cámara para escuchando? acá y Sí, sacamos esto. sí, te escuchamos, Silvia. Sí, Silvia. Hola, ¿cómo está, padre? ¿Cómo le A va? ver. Silvia Regalado de Santa María. Oh, Estoy hablando de Santa María. Qué lindo. Hola. O traen a la compu, fíjate. No, O sea que tengo que conectar todo. Hola, no, yo soy se de ve que el padre no Formosa, me soy escucha. Margarita. A Daniel se lo escucha perfecto. Margarita creo que quería hablar, ¿no? Sí, soy de Sí, Formosa. Margarita. Ah, de Formosa. Tenemos Qué muchos lindo. asistentes de Formosa en estas jornadas. Sí, Sí, me Qué lindo, avisaron. qué lindo. Yo soy misionera con la Divina Misericordia. Mm, Ah, mira, qué bueno. Bien, Gracias a Dios. Y sí, sí. ya lo creo. Soy de la parroquia María Madre, acá de Formosa. A ver, hable, padre. A ver, vamos a escuchar a ver si se puede. A ver, ahí está. A ver ahora. ¿Aquí se escucha? Sí, yo lo Ahora escucho. se escucha bien. Ah, yo lo escucho bien. ¿Ustedes qué dicen? Sí, yo también. Sí, Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. sí, se escucha Sí, mucho sí. mejor. Daniel, estoy saliendo por este micrófono por la compu. Sí, sí. ¿Lo escuchan? ¿Aquí me escuchan? No, ahora en este momento no. No, dicen que no. Sale con delay, pero bueno, tengamos paciencia. Hola. Yo escucho bien. Hola, padre. Ah, hay que apagarlo aquí. ¿Por qué? ¿Por cuál micrófono sale? Por el, no, el que tienen. Sí. Aquí. ¿Cómo estamos aquí con el audio? ¿No se escucha? Sí, ahí se escucha. Retumba, pero se escucha. ¿No tienen manos libres ahí? No, tampoco traigo. Ah, el Zoom no me toma el audio del mix. A ver, va a ser mejor, padre, que venga acá. Yo me siento a la par suya. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a girar la luz y la cámara. Déjalo así, Gaby. Gaby. Y que salga con el audio, déjalo que salga con el audio de la compu acá. Sí, en la otra PC se escucha A ver, bien fíjate, el audio. A ver, vamos a ver.
No, déjalo, lo dejamos con este micrófono normal. Ah, mira. Sí, gira nomás. Listo, Gaby. Dale, seguimos. Un abrazo. Chao. ¿Sí? Hola, ¿ahí escuchan bien? Sí, Sí, a usted le escuchamos bien, perfecto. Muy bien. ¿Estamos en la catedral, Ana? Allí, ¿Sí? Sí, parece que está ¿allí en la está parte bien? del camarín. Qué privilegio, ¿no? Sí, claro que sí, qué privilegio. Ya lo creo. Bueno, ahí estamos. Ahí está, Ah, perfecto. perfecto, sí. Perfecto, ahora lo Genial. escucho bien. Bueno, Empezamos. no sé dónde quedé, hasta dónde me siguieron. Y mucho no se No, no escuchó, sé. no se definió lo que Bueno, no hay decías. problema. Voy a repetir. Gracias. ¿El texto en hebreo se escuchó o no? No. Poquito. No, para nada. Bueno, no hay problema. Bueno, arrancamos de cero. Hemos elegido como iluminación, hemos elegido el capítulo 1, versículo 31. El texto en hebreo dice así: Vayar Elohim et kol asher asar, vehine tov meot, vayehieref, vayehiboker, yon hashishi, que se traduce: Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde, hubo una mañana, este fue el sexto día. Bueno, a partir de este texto, yo me he propuesto, porque tenemos un tiempo acotado y el tema es ambicioso, el tema, decimos nosotros, el cuidado de la creación en la Biblia es muy extenso. Entonces hemos tomado 2 capítulos, Génesis 1 y Génesis 2. A partir de esto yo me he propuesto, les voy a dejar dos subsidios. Uno, un folletito de 3 hojas, un paper, en realidad, sobre lo que voy a hablar ahora, con una pequeña bibliografía para que ustedes puedan profundizar. Y en segundo lugar, les voy a dejar el PowerPoint que voy a utilizar ahora, se los voy a dejar para que ustedes puedan seguir profundizando los textos. Nos hemos propuesto 5 objetivos, que en realidad son 5 tareas que van a tener que hacer ustedes. La primera, leer con atención, leer con madurez los textos bíblicos. Acá vamos a dar elementos para leer 2 capítulos del Génesis. En segundo lugar, vamos a leer, vamos a profundizar. Yo los invito a profundizar el capítulo 2 de la Laudato Si, que el Santo Padre le llama el Evangelio de la Creación. Porque van a tener que leer el capítulo 2 de la Laudato Si, que es un texto fantástico. Yo he enseñado en una escuela de laicos que tenemos en Catamarca, he dado una introducción a la Biblia y he tomado el examen con ese capítulo, que hemos dado elementos para que puedan leer la Biblia en profundidad. Tercero, aportar a una educación y espiritualidad ecológica. Para eso les propongo leer el capítulo 6 de Laudato Si. En cuarto lugar, como necesitamos tener imágenes y contexto, los invito a ver después tranquilos el film Home, que es un film hermoso, obviamente se escribe en inglés H-O-M-E, lo buscan así en YouTube, y es un film hecho a propósito para que uno pueda, digamos, apreciar y tomar conciencia del deterioro del planeta. Y en quinto lugar, estimularlos a que ustedes obviamente compren, pero sobre todo lean el subsidio que hemos preparado con el Departamento Nacional de Animación Bíblica para la Pastoral, que va a salir dentro de poco, para el otro año, y que es sobre el cuidado de la creación. Y tiene este lema, versículo 31 del capítulo 1, vio Dios que todo era muy bueno. Bueno, como lo he planteado como un encuentro catequístico en cuanto a la situación,
el Santo Padre describe clarito que estamos en una situación de deterioro muy delicado del planeta. Capítulo 1 de Laudato Si, y todo aquello que ustedes puedan leer, que hay muchísimo material, sobre todo en voz. En segundo lugar, o sea, ser muy conscientes de esta incertidumbre y de este temor que genera la pandemia. Hoy mismo en Catamarca se nos está anunciando que tendremos que volver a fase 1. Vamos, venimos, y esto nos produce una situación de, digamos, de desarraigo y de temor. En cuanto al origen de esta problemática, recomiendo a la lectura de un artículo muy especial de Zygmunt Bauman, que él ha titulado Buscar en la moderna Atenas una respuesta a la pregunta de la antigua Jerusalén. Se lo puede encontrar en el libro Daños colaterales, desigualdades sociales de la era global, del 2012, de Zygmunt Bauman. Y dice él allí, en el artículo dice, no obstante, hablando que la modernidad, en la modernidad le quitó la condición sagrada a la creación y en su lugar divinizó y empoderó al ser humano. Dice así Zygmunt Bauman. No obstante, se había despojado de subjetividad a la naturaleza, no con el fin de restaurar y salvaguardar la subjetividad de Dios, sino para allanar el camino hacia una deificación de sus sujetos humanos. O sea, la visión de la antigüedad, como la describe también Romano Guardini en el ocaso de la Edad Moderna, esta situación de la visión, la cosmovisión que tenía la antigüedad, y podríamos decir hasta el medioevo, hace un giro en la modernidad. Y consecuencia de ese giro antropocéntrico es que se ha impuesto lo que el Papa le llama un paradigma tecnocrático del iluminismo moderno. Esta es la causa de este trato que nosotros hemos dado a la naturaleza, convirtiéndola simplemente en objeto, y en el caso del gran sujeto que teníamos, que era considerar que era obra de Dios, nosotros hemos empoderado al ser humano y hemos llevado a ese extremo la cuestión de poder, como va a decir el Papa en el último capítulo de la Laudato Si. Entonces estamos frente a lo que Boff le llama, pasando del Homo sapiens, dice, al Homo demens, en la era del Antropoceno, lo que un pensador muy leído, que es un pensador israelí, Yuval Noah Harari, le ha titulado a sus libros, le ha titulado Homo sapiens, y al otro le ha titulado Homo Deus, que es nuestra pretensión en el siglo XXI. Frente a esta realidad, dice Leonardo Boff, dice, la crisis global de nuestra civilización planetaria se deriva en gran parte de la ausencia de una espiritualidad que esboce una visión de futuro, que le ofrezca al ser humano nuevos caminos y un sentido capaz de soportar los mayores contratiempos. Se trata de lo que diría, una mística para nuestro tiempo, una mística así histórica, diría Jean-Baptiste Metz. Bueno, a partir de esto, de esta situación, ¿por qué la remarco? Porque ese es nuestro horizonte, ese es nuestra situación, nuestra precomprensión con la cual abordamos textos que no pertenecen a la cultura urbana ni a la globalización de la cual nosotros formamos parte, también como protagonistas. Los textos que nosotros vamos a analizar ahora son textos que pertenecen a una cultura rural y en algunos de los casos estamos en un texto de 3000 años, o sea, otro horizonte, pero como dice el Santo Padre en el capítulo 2 de la Laudato Si, como es una problemática compleja, hay que buscar muchos aportes, y no solamente de la ciencia, sino de otra sabiduría. Y en ese contexto proponemos la sabiduría bíblica. Génesis 1 y 2. Yo voy a dar por sentado que ustedes lo van a leer a los textos, o seguramente ya lo han leído, porque esto se lee muchísimo en la catequesis y en la liturgia. A partir de allí vamos a dar algunos elementos. En primer lugar, estos textos pertenecen a una biblioteca, y dentro de una biblioteca a un libro.
Este libro es el primero de la Biblia. Este libro pertenece, lo voy a situar mejor. Nosotros a la Biblia la consideramos en dos partes, la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. Y en la Antigua Alianza, que la tenemos en común con el pueblo judío, nosotros en la Biblia hebrea se estructura en 3 colecciones: Torá, Nevín y Ketubín. Yo voy a seguir la traducción argentina del pueblo de Dios, que sigue este orden porque el padre Leborati tradujo desde los textos hebreos, desde el texto masorético. Bueno, ahora bien, este texto pertenece, el Génesis, es el primer libro de la primera colección, de la Torá, que cuando pasó al griego se le llamó Pentateuco, los 5 primeros libros. Por lo tanto, este es el pórtico de entrada a toda la Biblia. El primer libro se titula en hebreo, se le llama a los libros con la primera palabra, se le llama Bereshit, porque comienza Bereshit bara Elohim. Se llama Bereshit, que significa en el principio. Cuando se tradujo al griego, tomó el nombre de Génesis, porque habla de los orígenes. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, los biblistas sobre todo, y así lo enseñamos, a desmenuzarlo al texto, pero a veces perdemos la visión de conjunto. Hoy, como hablamos de una lectura canónica, al texto nosotros lo encontramos así, hilvanado, y así lo tendríamos que leer. De los capítulos que hablamos nosotros, el 1 y 2, vamos a comprobar que hay 2 relatos de la creación, o la creación contada, los orígenes, de 2 modos. En el Power, lo manejo de aquí, Daniel. A ver. Vamos a abrir el Power. Allí lo pueden ver ustedes al Power. Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo para avanzar? Ahí está, perfecto. Ahí estamos. Menos mal que tenemos un colaborador. Ahí está. Perfecto. Miren. ¿Ahí me va siguiendo con el Power? Bueno. Allí en el Power, en la primera parte, ustedes tienen textos, muchos textos de la Biblia, estos son algunos, que hablan del Dios creador. De lo que tratamos de hablar es del primer artículo del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Allí tienen ustedes varios textos y pueden apreciar que en el Génesis tenemos 2 relatos. Y vamos a busquen ustedes capítulo 2, versículo 4. Allí texto, ustedes saben que texto es tejido. Allí este tejido tiene un hilvane, allí está unido, está cosido, muy bien cosido, de tal manera que es un problema para los biblistas, y sobre esto se ha escrito muchísimo, el capítulo 2, versículo 4. Hago 2 aclaraciones. Primero, que los capítulos originalmente no existieron. La Biblia circuló más de 1000 años sin capítulos. Recién en 1226, Esteban Langton, ese gran obispo, le puso capítulos, dividió el texto para una mejor lectura. Pero obviamente él siguió su criterio y su lógica. Y en la época de la imprenta, un imprentero, Robert Estienne, en 1557, le puso versículos. O sea, dentro de los capítulos dividió. Hoy, en todas las Biblias del mundo, seguimos esta nomenclatura y es fácil de encontrar los textos. Pero a la hora de interpretarlos es complicado. Vamos al capítulo 2, versículo 4. Dice, este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Cuando el Señor Dios hizo el cielo, hizo la tierra y el cielo, ese es un problema. Porque en realidad allí va terminando un modo de narrar y comienza otro modo. Y vamos al comienzo del capítulo 1.
dice el texto. Al principio, o en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Fíjense, el cielo y la tierra, parte desde el cielo. Cuando termina en el 2.4, dice, este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Por eso dividimos el versículo en dos. Allí termina un relato, un modo de contar. Inmediatamente arranca dentro del mismo versículo, dice, cuando el Señor Dios creó la tierra y el cielo. Entonces estamos frente a dos relatos que los biblistas ubican. El primero, en la época, en el 550. ¿Me van siguiendo con el Power? Perfecto. Bueno, eso lo ubicamos siglo VI antes de Cristo, después del exilio, o quizás durante el exilio, la comunidad madura, en un contexto distinto, habían sufrido, digamos, también una desilusión porque habían perdido Jerusalén, el templo, se planteaban profundamente su fe, quién era más poderoso, Marduk, el dios de los caldeos, o Yahvé, si habían perdido todo y hasta el templo de Yahvé, ellos consideraban inexpugnable, lo habían perdido. De esa manera, entonces, cuando están en el exilio, ellos reflexionan su fe y dicen los estudiosos que pasan de una monolatría, o sea, de considerar a un Dios poderoso por medio de otros dioses, a un monoteísmo absoluto. O sea, no hay otros dioses, hay uno solo y los demás son ídolos. Bueno, este capítulo 1, que es muy ordenado, ya lo vamos a analizar, pertenecería a un grupo que le hemos llamado, le han llamado los especialistas, la tradición sacerdotal, un grupo de gente que reflexiona el origen de Israel, reflexiona la fe y pone como pórtico de la Biblia, de toda la Biblia, este horizonte que es la naturaleza. Como dice el Santo Padre, no considerada como naturaleza, sino como creación, como don de Dios. Nosotros, hilvanado allí por el capítulo 2, versículo 4b, encontramos un texto mucho más, digamos, plástico, más descriptivo, otro tipo de redacción, y ese lo ubican los especialistas más antiguo, quizás posiblemente en el siglo X a.C. Cuando se terminó de armar el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento se termina de armar después del exilio. Por eso el exilio es un tema fundamental para estudiar que acontece del 586 a.C. al 538, cuando lo llevan al pueblo, lo arrancan de la tierra prometida y lo llevan de cautivo a Babilonia. Esto es un pasaje importante también para la vida de uno, que tarde o temprano afrontamos algún exilio, o tarde o temprano afrontamos una crisis que tenemos que madurar la fe, pasar de una fe infantil a una fe adulta. De esa manera encontramos entonces estos dos textos. Se trata de dos cosmogonías. Fíjense, el primero es una cosmogonía acuática. Comienza así. Al principio creó Dios el cielo y la tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Vamos a ver en el texto original, que es hermoso, dice así, ¿no? Dice el versículo 2, Tohu babohu, ¿no? En el principio, caos y confusión. Yo creo que ahí nos describimos los argentinos, ¿verdad? Tohu babohu. Dice, era algo, caos y confusión. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. El pensamiento semítico no tiene esta abstracción propia de la filosofía griega y del pensamiento oriental. Es descriptivo. Entonces, ¿cómo se imagina el caos? Como una tormenta marina en la noche, algo para los que somos de tierra adentro, caótico y peligroso. Así comienza describiendo esta situación previa a la creación. Por eso decimos que es una cosmogonía acuática, ya vamos a ver cómo va separando Dios. Y en el otro texto, fíjense ustedes cómo en el capítulo 2, en el otro relato,
Dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo. ¿Cuál es la imagen? Desierto. Para un hombre, un nómade, el desierto, y lo va a contraponer luego ¿a qué? A un jardín, a un oasis. Entonces tenemos dos visiones hermosas sobre la creación. Como dice el Santo Padre en el capítulo 2, dice, en este lenguaje simbólico, dice el Santo Padre, se expresa la Biblia con una sabiduría profunda y va a plantear la relación del ser humano en tres dimensiones. La dimensión con Dios, la dimensión con los hermanos y la dimensión con la tierra. Estas tres dimensiones definen nuestro ser y nos dan equilibrio. Bueno, aquí tienen ustedes el lenguaje. En el capítulo 1, fíjense, el lenguaje va a ser hierático. El verbo que se repite es bará, que es el verbo crear. Dios crea a través de la palabra. No es como un demiurgo que hace a través de una materia preexistente. Es un Dios poderosísimo. No es una lucha de dioses, como eran las cosmogonías antiguas, en las cuales se había crecido Israel, rodeado de los egipcios, rodeado de la cultura de Mesopotamia, que tenían su propia interpretación del universo y de la vida. Acá Israel aporta este Dios trascendente y poderoso por la fuerza de la palabra. En el texto, en el capítulo 2, es un Dios artesano que va a formar al hombre de barro, elige el barro y fíjense, un texto mucho más plástico. Voy describiendo así rápidamente. Capítulo 1. Después ustedes lo van a leer. Este es un texto hermoso que nosotros en la liturgia de la noche de Pascua siempre lo leemos. Así comienza la vigilia pascual con este texto. Lo leemos en la catequesis, lo leemos muchas veces. Yo los invito a que después lo lean con atención y ustedes hagan un esquemita. Van a ver que en el primer día, o sea, está todo muy, aquí en el Power después lo planteamos, ¿no? La repetición del verbo, es un texto muy bien elaborado, ¿no? Hace rato yo les decía, por ejemplo, dijo Dios que se haga, y así fue, y vio Dios que la cosa era buena, y atardeció y amaneció. Fórmulas. Va a repetir esta fórmula, son 7 días, 10 veces va a repetir alguna de las fórmulas. Es un texto muy bien elaborado, es un texto litúrgico. Por eso dicen los expertos que seguramente pertenecía a una escuela sacerdotal, como hay otros pasajes de la Biblia que pertenecían a una escuela profética. Bueno, hablo mucho, ¿verdad? Bueno, entonces tienen ustedes allí, observen el capítulo 1. En el primer día, Dios crea la luz, pone orden. La primera obra de la creación es la luz. Esto es muy importante porque nosotros los cristianos celebramos para nosotros el día de descanso, no es el séptimo, es el primero, y el primero es el día de la luz. El primero es el día de la resurrección para nosotros. Miren, tenemos allí entonces, el primer día, la luz separa de las tinieblas y llama día y noche. Dice, hubo una tarde, dice, Vallejí Eref, Vallejí Boker, Yon Ejat. El texto es precioso, es un texto así muy bien elaborado. Se cuenta el día de tarde a tarde. Se cuenta el día, no de las 0 horas, como contamos nosotros, se cuenta desde la puesta del sol hasta el otro día la puesta del sol. Esto es muy interesante porque esto es lo que nosotros hacemos en la liturgia el domingo. Comenzamos el sábado a la tarde, no solo por una cuestión pastoral, sino por una cuestión bíblica. Verdaderamente el sábado a la tarde, cuando se pone el sol, ya estamos comenzando el día del Señor. Dice el texto bíblico, luz y tiniebla. Aquí tienen ustedes un candelabro de la liturgia judía que se llama
menorá de 7 brazos. Cuando se celebra una fiesta se va encendiendo las velas en este orden, y algunos dicen que el texto quizá está plasmado de este modo. Fíjense, el primer día es la luz y las tinieblas. Segundo día, Dios separa las aguas. Las aguas de arriba, el cielo; las aguas de abajo, el mar. ¿Y qué es lo que separa? El firmamento. Para el hombre bíblico que veía el cielo azul, pensaba, estaba convencido en esa cosmogonía que estaba hecho de aguas. Entonces, por eso dice el Salmo, cuando Dios abre las compuertas, viene la lluvia y fecunda la tierra. Entonces Dios separa las aguas de arriba y las de abajo. Y cuando abajo, pasa al tercer día, separa las aguas de la tierra seca, Yabashá, a decir, entonces crea la tierra, tercer día, y en la tierra aparecen en el tercer día las plantas, los vegetales, que lo va a distinguir con los recursos de la botánica que tenía en aquel momento. Distingue las hierbas, distingue los árboles frutales. Fíjense el cuarto día. En el cuarto día aparecen los astros. Voy a pasar rápidamente porque es muy lindo esto del cuarto día. Está en paralelo el cuarto con el primero. Dice, el cuarto día dice, que haya astros en el firmamento, que ha sido creado en el segundo día, es como un cristal que separa las aguas de arriba y las aguas de abajo. Allí que va a poner Dios astros en el firmamento para distinguir el día y la noche. Dice que ellos señalan, fíjense este detalle. ¿Para qué van a estar estos astros? Obviamente para iluminar, le va a decir astro mayor, astro menor, dice los días y los años, que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas. Los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, para separar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Hubo una tarde, hubo una mañana, cuarto día. Pero miren este detalle. Dice, para que señalen las fiestas. ¿Cuáles son? No le da nombre, si tenían nombre. Pero en la antigüedad eran dioses. En el mundo de la Mesopotamia y en Egipto. Recuerden ustedes el himno de Akenatón al dios Atón, que era el sol, que era tan importante en toda la estructura de la vida de Egipto. Ustedes pueden apreciar, está el Nilo, al oriente del Nilo están todos los templos y palacios, y al occidente están las tumbas, las pirámides, porque es el sol que sale, los impactaba, genera vida y se muere. Un Dios que todos los días, podríamos decir, se recicla, se recupera. Fascinaba el sol, le fascinaba a nuestros pueblos originarios. No le da nombre, porque para el hombre bíblico no es un Dios, es una criatura. Le va a llamar astro mayor, y a la luna, que también en el mundo oriental, y aquí mismo, aquí ya nuestra, ¿verdad? Son criaturas. Y le agregamos las estrellas. Pero fíjense este detalle. Para señalar las fiestas, los días y los años. El calendario es el calendario solar, y en Oriente también se va a usar el calendario lunar. De allí que nosotros heredamos la Pascua, la manejamos por el calendario lunar, por eso es variable, y la Navidad por el calendario solar. Y si ustedes van al campo, van a ver que la gente más autóctona todavía se mueve a los ritmos, o como pasaba, porque ahora con el GPS es otra cosa, con los marineros. Se manejaban con la luna y con los astros. Bueno, eso es algo que hemos perdido. Entonces, hay un paralelo, fíjense. Primer día la luz, como una obra así original, y después viene el sol y la luna en el cuarto día con esta función litúrgica, con esta función existencial de la vida, de la fiesta. Plantea la creación en un sentido lúdico. Luego, fíjense, en el quinto día va a llenar el cielo con aves y el mar con peces.
Estamos llenos de vida. Vamos al sexto día. En el sexto día crea el hombre. Perdón, crea primero los animales, los otros animales, los mamíferos. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie, y vio Dios que era bueno. Esto es muy interesante, vamos a ver, dice versículo 26, Dios dijo, y viene acá un plural solemne, que también ha planteado muchas interpretaciones, pero dice así, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. 3 dimensiones, cielo, tierra y mar, 3 dimensiones inconmensurables. Y el ser humano, Dios le da este poder. Y Dios creó, versículo 27, al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios y lo creó varón y mujer. Y viene el mandato. Pero fíjense este detalle. El ser humano está en el sexto día. El relato de la creación, la cumbre no es el sexto día. Nosotros decimos el ser humano es centro y cumbre de la creación, centro a partir del capítulo 2, cumbre a partir del capítulo 1. El ser humano está en el límite. Está por una parte en el día que crearon los otros seres, los otros animales. Por eso nos definió bien Aristóteles, y no hay que enojarse, animales racionales, por una parte. Pero está allí en el límite, en el otro día que es el descanso de Dios. El primer día para los seres humanos, el primer día de existencia, en el séptimo, miren, vamos al séptimo, voy a saltar un poquito. Dice, bueno, Dios vio que hubo una tarde y una mañana, sexto día. Capítulo 2, versículo 1. Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Séptimo día, séptimo día. Voy a ubicar acá porque se me está yendo el tiempo. Fíjense en el séptimo día. El relato, lo siguen ahí al Power, apunta el séptimo día es el centro, está hecho en paralelo, hasta que desemboca en el séptimo día. La creación es vista en el descanso de Dios. Por eso va a ser muy sagrado el Shabbat. Y a partir del Shabbat, del séptimo día, porque en realidad es una catequesis existencial, el primer capítulo, hay que trabajar 6 días, hay que trabajar, pero hay que descansar un día. Y ese día de descanso, que el pueblo judío lo respeta rajatabla, el séptimo día, es el único que tiene nombre, se llama Shabbat, que es descanso, dice alguna etimología. Allí el ser humano tiene que descansar. Entonces, ¿cómo comenzamos la vida? Creado el sexto día, en el primer día de existencia, descansamos porque la vida nos viene de Dios. Ese sentido del Shabbat, que el pueblo lo respeta, que después van a ver ustedes toda la legislación del Pentateuco, severa para que se respete en el Éxodo, en el Levítico. Luego va a venir, se va a estructurar el año, en el séptimo año, el año sabático, para el descanso de la tierra. Luego va a venir multiplicado, ¿no? 7 por 7, 49, el año 50, el año jubilar. Todo esto expresa una sabiduría profunda del cuidado de la naturaleza y del cuidado del propio ser humano, que en esa armonía con la tierra, con los otros seres y con Dios logra la paz. Tiene que estructurar la vida de ese modo. Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa Francisco han insistido sobre recuperar el domingo, día de descanso, día del Señor. Para los que nos gusta el fútbol, no es solamente el día del AFA, o como lo era,
día del Señor, día de la familia, día del descanso. No es un día feo porque hay que comenzar el lunes, que es peor. No es un día triste como para muchos. No es el día para recuperarse del desvelo. Es el día del Señor. Hay un texto precioso de Romano Guardini, sí chiquito, sobre el domingo, con toda esta filosofía bíblica. Hemos dejado de vivir bien y esta mentalidad consumista, lo que el Santo Padre dice, esta ansiedad enfermiza, y nos ha llevado a interferir en la vida, no saber descansar, no saber trabajar, no distinguir el día de la noche, menos ahora con la virtualidad, que es muy invasiva. Capítulo, bueno, no me voy a extender sobre esto, pero cuando lo lean al texto, expresa una sabiduría existencial profunda. Diría el Santo Padre, un estilo de vida alternativo al que estamos acostumbrados a llevar y que nos ha llevado a esta circunstancia. Miren ustedes, en el capítulo 2, ya me he extendido mucho, van a apreciar que es otro relato, pero el ser humano también es sacado de la tierra, formado del Adán, un soplo divino, la vida es un don de Dios, por eso el 3, cuando el ser humano quiere caminar al margen de Dios, dice, polvo eres, en polvo te convertirás. La espiritualidad, esta que dice Leonardo Boff, esta espiritualidad que dice el Santo Padre, en el capítulo 6, espiritualidad y educación ecológica, que tenemos que recuperar, y que dice el Santo Padre, nace de la gratuidad. Bueno, voy a ir terminando. Para profundizar, voy a leer 2 textos de Juan Pablo II. Uno, una catequesis del 2 de agosto del 2000. Dice el Santo Padre Juan Pablo II, es preciso eliminar de los oídos del alma los ruidos para captar esta voz divina que resuena en el universo. Así pues, junto a la revelación propiamente dicha, contenida en la Sagrada Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche. En cierto sentido, también la naturaleza es el libro de Dios. Como decían los padres, primer libro que Dios nos ha dado, la naturaleza. Como comenta el padre Congar, dice, Dios despliega así como un rollo la naturaleza, y el ser humano podía leer en ese libro de la vida, podía leer la voluntad y la mente de Dios. Pero como va a decir después San Buenaventura, el pecado nos ha entontecido, entonces fue necesario que Dios nos diera un segundo libro. Y así comenta el Papa Juan Pablo II en una catequesis del 30 de enero del 2002. Dice, con todo, para los que tienen oídos atentos y ojos abiertos, la creación constituye en cierto sentido una primera revelación, que tiene un lenguaje elocuente. Es casi otro libro sagrado, cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo. Miren qué precioso. Un libro cuyas letras son las criaturas. Como dice un cántico de aquí del norte, las golondrinas, dice, como sílabas negras, las golondrinas en la tarde. Me sale el poeta del norte, ¿verdad? Ese es un poeta salteño. San Juan Crisóstomo, sigue el Santo Padre, afirma, el silencio de los cielos es una voz más resonante que la de una trompeta. Esta voz pregona a nuestros ojos y no a nuestros oídos la grandeza de aquel que los ha creado. Cita el Santo Padre Juan Pablo a San Atanasio. El firmamento con su grandeza, su belleza y su orden es un admirable predicador de su artífice, cuya elocuencia llena el universo. Bueno, estos textos, a mí personalmente me apasionan y nosotros tenemos que recuperar esa mirada contemplativa, tenemos que recuperar esa mirada gratuita sobre la creación, que es un primer libro, que sigue siendo un libro válido y que la tenemos que cuidar, porque no es solamente naturaleza,
es don de Dios. Y cuidar cada criatura, volver a apreciar un amanecer, volver a apreciar una noche estrellada, nos da equilibrio en esta incertidumbre, en este desorden, en este tohu babohu que vivimos. Dios quiera que hayamos aportado por lo menos el entusiasmo para leer los textos y apasionarse. Para terminar, antes de terminar, quiero terminar con el Salmo 19. Es un salmo precioso que habla al sol, que le cantaban en la antigüedad, como un guerrero, como un esposo, como un ser especial, pero alabando la creación de Dios, como criatura de Dios. Y en la segunda parte del Salmo, así en un equilibrio hermoso, la palabra de Dios, el texto. Como un resumen de lo que hemos pretendido decir, que tenemos el libro de la creación, tenemos el libro de la Biblia para entender nuestra historia, la historia personal, la historia de la humanidad y sobre todo en este tiempo de pandemia, de desequilibrio, recuperar la capacidad de asombro, la gratuidad, la admiración. Reitero las tareas, ustedes por favor lean estos textos, los que están allí en el Power, lean capítulo 2 y 6, obviamente toda la Laudato sí, pero mejor si no tienen tiempo, estos dos capítulos, si pueden ver la película Home, que es fantástica, y también recomendaría un libro, que lo pongo allí en la bibliografía, de Eloy Leclerc, una reflexión hermosa sobre el cántico de las criaturas, una reflexión profunda, con una base filosófica muy sólida, sobre el cántico de las criaturas de San Francisco, que es el inspirador de la Laudato Si. Bueno, para terminar, lo invito a que recemos con el Salmo 19, busquen en sus Biblias. Y alabamos al Señor y su creación. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Allí puso una carpa para el sol, y este, igual que un esposo que sale de su alcoba, se alegra como un atleta al recorrer su camino. Él sale de un extremo del cielo, su órbita llega al otro extremo y no hay nada que escape de su calor. Primera parte, creación. Pasamos a la revelación en el texto. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulce que la miel, más que el jugo del panal. También a mí me instruyen a observarlos, es muy provechoso. Pero ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame, Señor, de las faltas ocultas. Presérvame además del orgullo para que no me domine. Entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca, mi redentor. Bueno, como lo voy a compartir a través de Ana María, el Power y ese paper con la bibliografía y con algunas de las cosas que dije, también los voy a invitar, ya voy a enviar el link. La próxima semana estamos con la Semana Bíblica en Salta, y allí el día miércoles 23, a las 20 horas, voy a hablar sobre el texto hebreo y el texto griego en los orígenes de la Iglesia, la Septuaginta y el texto masorético, y la disputa que hubo entre San Agustín y San Jerónimo, dos grandes de la Iglesia, sobre cuál era el texto que tenía que tener preeminencia. Es algo muy interesante
para poder discernir ahora cuál es la versión o traducción que nosotros debemos usar. Quedo abierto, gracias por la atención, pido disculpas por mis límites tecnológicos, agradezco a Daniel, a su equipo y a ustedes, y quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, padre. Pueden levantar la mano y preguntar o a través del chat. ¿Los he saturado? Padre, dice, piden que se repita el día que va a estar y dónde de la semana bíblica. El día martes 23, en la semana bíblica de Salta, ya voy a compartir a través de Ana María un flyer donde están también los datos sobre el Zoom, y voy a hablar sobre la Biblia griega y la Biblia hebrea. Martes 23 a las 20 horas. Miércoles 23, tienes razón. Miércoles 23. Home, así muy bien como lo puso Carla, la película Home. En Génesis. ¿Preguntas? Acá veo una pregunta, padre, que pide que si puede ampliar el hagamos, el plural solemne. Perfecto, ya lo busco aquí en mi Biblia. 1.26. Sí. El primero, desde el punto de vista, ¿se escucha allí? Sí, muy bien. Bueno, desde el punto de vista literario, hay una ruptura porque viene diciendo, dijo Dios, dijo Dios. Y aparece allí, es un llamado de atención porque dice un plural, hagamos. Esto hubo varias interpretaciones desde los padres de la Iglesia que decían que era una alusión a la Santísima Trinidad, pero los teólogos dicen con precisión que en todo el Antiguo Testamento hay una revelación progresiva, pero recién conocemos al Dios uno y trino a través de la revelación de Jesucristo. Otros dicen que era el modo de aludir a la corte divina, y nos podemos quedar con la interpretación que es lo que se llama, lo que usaban también los papas, un plural majestático. Así usaban hasta la época de Pablo VI, es para darle una solemnidad. En realidad quiere llamar la atención. Hay una ruptura allí, un golpe, para que pongamos atención a lo que viene. Viene en un ritmo, en una secuencia, y plantea de este modo para la criatura que, como dije antes, por una parte está en el día en que Dios crea los animales, pero hay algo de original, mucho de original, porque no es un animal más, sino que Dios se pone en una actitud distinta, repite dos o tres veces, repite el verbo bará, y habla de imagen y semejanza. En la antigüedad, donde solamente era imagen, el emperador, por eso los persiguieron los primeros cristianos, o solamente eran descendientes de los dioses, los faraones, declarar que todo ser humano es imagen y semejanza de Dios es un salto cualitativo a la dignidad. También hay otro detalle muy importante allí, porque dice macho y hembra, dice así el texto, macho y hembra. Y en el capítulo 2 va a decir varón y mujer, ish y shah, dice Adán, cuando Dios le crea del costado la mujer. Esto da para mucho.
Pero les recomiendo el documento que dio este año la Pontificia Comisión Bíblica, el año pasado, pero se publicó este año, sobre el hombre. La Pontificia Comisión Bíblica, se lo puede bajar fácil de internet, sobre el hombre, allí también he explicado estos textos, un documento muy interesante. ¿Preguntas? Hay una pregunta que dice, ¿hay una relación entre ese plural solemne hagamos y la fraternidad universal en el contexto del libro del Génesis? ¿Y la? Fraternidad universal. Todo el texto, toda la Biblia marca esa triple dependencia. Eso está muy señalado, lo pueden apreciar en los Salmos. La relación. En primer lugar, lo que define es la relación con Dios. No se olviden que el Creador es Dios. Salmo 8 dice, al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre? Después va a decir, en el texto hebreo dice, lo hiciste poco inferior a un Dios, lo coronaste de gloria y dignidad. O sea, está planteada en la relación vertical primero, pero define una relación horizontal, son hermanos, la misma dignidad, varón, mujer, y los seres de la creación al cuidado del ser humano. Fíjense que en el primer capítulo, el texto somos vegetarianos, porque dice, le doy la hierba, porque el texto de matar era una cosa torpe, la muerte aparece después, y después por allí como el capítulo 9, cuando se plantea de nuevo la alianza con Noé, se incorpora, digamos, los animales como comida. Pero en realidad es para plantear esta armonía. O vamos nosotros al texto de Isaías, cuando habla del Mesías, ¿se acuerdan? En el libro del Emanuel. Dice, el lobo habitará con el cordero, la cría de la osa pastará con la cría de la vaca, el niño meterá la mano en la cueva de la serpiente y no le hará daño. El Mesías tiene que restaurar una armonía universal. Por eso es importante que los cristianos no nos quedemos en una espiritualidad de sacristía, sino que, como dice el Santo Padre en el capítulo 6, nuestra fe nos lleva a encontrarlo a Dios en toda criatura. Y dice algo precioso, dice, a partir de la resurrección de Jesucristo, la creación adquiere también otra dimensión, porque el Señor en su carne ha redimido la materia. Muy, muy interesante todo esto de la Trinidad y la creación, de la interdependencia. Esto está muy trabajado en la Laudato Si, y por eso insisto que lo lean bien al capítulo 2. Si ustedes no me hacen preguntas, yo les voy a hacer a ustedes. ¿Cómo irá River? Espero que vaya ganando. No sabemos. ¿Quién sabe cómo va River? Ahí lo buscan. Eduardo. Empate. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Empata, ¿ves? ¿No? Siempre hay alguien que puede dar información. ¿Alguna pregunta? Creo que ya está, ¿no? Bueno, agradezco de corazón la invitación de la diócesis de Morón a través de la persona de Ana María, con quien compartimos el Departamento Nacional de Animación Bíblica, y agradezco la paciencia de ustedes y agradezco al Señor en este día poder compartir con ustedes desde el santuario, y ahí la tengo nuestra Madre del Valle, así que no puedo estar en un lugar mejor, y además no se imaginan ustedes lo bello que es Catamarca, donde uno tiene que ser contemplativo, sí o sí. Gracias, Padre, y aparte River va 1-1. Una buena noticia. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Padre. Le mando un saludo. Que el Señor los bendiga. Le mando un saludo grande, Silvia Regalado. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que tiene muchas actividades, pero estamos felices de este tiempo compartido y
y todos los conocimientos suyos que nos ha regalado hoy también. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, sin silencio. El material que el padre me envíe, ¿me escuchan? Me pueden solicitar. Sí, perfecto. Ahora voy a escribir en el chat el mail, al cual lo pueden solicitar, porque muchos de ustedes no los conocemos. Es e.pastoral.biblica@gmail.com. e.pastoral.biblica. ¿Puede escribir en el chat? Sí, lo escribí recién, lo estoy leyendo de nuevo. No lleva ningún acento. Ahí está. Son puntos, creo que me salieron comas ahí, pero son puntos. Y si no, por la página Formación Bíblica también pueden mandar el mensaje ahí, y entonces por mail les enviaremos el material que el padre nos deja.